De nuevo damos la bienvenida y aprovechamos, por supuesto, para dar también la bienvenida a aquellos que físicamente no están en esta reunión y están conectados a través de sus casas. A ellos les mandamos un fuerte, un entrañable abrazo en Cristo, deseando que este tiempo con la palabra de Dios sea de muchísima bendición para vuestros corazones. En esta mañana vamos a estar en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. No hay que mover mucho las hojas de la Biblia, hay que ir al último libro y ahí lo vamos a encontrar con mucha facilidad. Aquellos que no estamos muy acostumbrados a mover las páginas de la Biblia. Una vez posicionados ahí y rogando al Señor que con temor y con reverencia Él nos permita desarrollar los asuntos espirituales importantes que hay en la palabra de Dios y por supuesto la insuficiencia de mi parte y por supuesto de parte de todo ser humano de tener en nosotros mismos la capacidad de poder interpretar o enseñar la palabra de Dios. Somos absolutamente dependientes del Espíritu Santo. Sin Él nada es posible. Entonces, recordamos por un momento el texto tan importante que nos ha dejado la persona que nos introdujo, donde en ese capítulo primero de Santiago, si mal no recuerdo, en el versículo 21, la segunda parte del versículo 21 está diciendo que recibamos con mansedumbre esa palabra implantada, la cual es poderosa para salvar nuestras almas. Volvemos a reconocer la incapacidad y la absoluta capacidad de Dios para poder llevar a cabo su obra en nuestros corazones por medio de su santa palabra. El apóstol Pablo nos enseñó también que es importante en los tiempos que corren tratar de ser fieles a la palabra de Dios a la hora de exponerla. Hoy, en muchos ámbitos de lo que se llama cristianismo, se busca más adaptar la palabra a las necesidades, a los gustos, que no moleste, que no inquiete, que no sea exagerada, que no hable mucho de malos finales, sino siempre que nos dirija a que todo va a salir bien. Esto no es tratar fielmente la palabra de Dios, esto es buscar una conveniencia y como bien nos habla el apóstol Pablo, que en esos postreros tiempos donde se amontonarán personas que buscarán oír una palabra que le convenga a su propio oído. No oír la verdad tal y como es. Entonces, para aquellos que nos toca enseñar, predicar y presentar la palabra, tenemos que ser fieles a la palabra, independientemente de lo que pueda causar en los corazones de los oyentes. Unos la verán fuerte, otros la verán exagerada, otros la verán buena, otros la verán irrelevante, otros no le darán ningún valor, ningún significado. Pero nosotros tenemos que ser fieles a la predicación de la verdad tal y como es. No buscamos crecimiento falseando la palabra, sino que hablamos delante de Dios y de parte de Dios hablamos de Cristo. Esto es lo que es fundamental y principal y necesario en estos tiempos. Tiempos, como digo, muy convulsos. Tiempos que están generando inquietudes a nivel global, a nivel mundial, tiempos que están desequilibrando los sentimientos, las esperanzas, que están mostrando que aún las potencias humanas más preparadas realmente son muy endebles y muy débiles a la luz de muchos acontecimientos que están sucediendo, como es el tema de la COVID-19 o esta pandemia que tenemos a nivel global. En este sentido, tenemos que estar muy atentos. Si nos
paramos por un momento a pensar, vemos que todo lo que estamos escuchando está dirigiéndose a encontrar una esperanza o algo que alivie este estado de inquietud, depresión, de tensión, donde las personas están sufriendo increíblemente. Familias desarraigadas, familias separadas, amigos que no saben si darse un abrazo, si darse la mano. Esto es lo que el mundo está viviendo. Y por lo tanto, en medio, como digo, de todas estas circunstancias, parece que estamos buscando una esperanza. Para muchos, la solución es la vacuna. Y yo no voy a hablar en contra de la ciencia, por supuesto, porque creo que es una buena medida o es algo que puede traer un bien a la situación donde estamos. Pero una vez más, si vemos detrás de todo lo que escuchamos, de todo lo que se mueve, lo que se está procurando es que el hombre en cierta manera esté sometido y esté amontonado sobre una única regla. Y esto es lo que viene al mundo. Por lo tanto, el asunto del coronavirus no es algo que va a pasar y de repente vamos a encontrarnos con el mundo que vivíamos antes de esto que estamos viviendo. Eso no va a ser así. El mundo está entrando en, como digo, en convulsiones importantes que ya la propia Biblia nos advierte y nos enseña y que están en las manos del único, absoluto y soberano Dios. Y esto es todo lo que nosotros podemos argumentar hasta donde podemos entender y conocer. Entonces, lo que estamos viviendo y tenemos que tener nuestros ojos muy atentos, nuestros corazones muy atentos, es realmente una unidad global. El hombre va a tratar de unir al hombre en una manera global y en esa globalidad va a tratar de manipular y de controlar al ser humano. A lo cual nosotros como cristianos tendremos que tener y buscar sabiduría espiritual, unas condiciones espirituales adecuadas para poder vivir en medio de todas estas circunstancias tan tormentosas y tan complicadas. No vamos a predicar la rebeldía hacia ningún sistema. Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Y en ese sentido cumpliremos aquello que Jesús nos enseñó. Pero por otro lado, no podemos obedecer a aquello que contradice la Biblia, porque ahí ya entraríamos en un conflicto con Dios. Y para nosotros Dios es más importante que el César. Amén. Entonces, en medio de esta unidad, muchos de nosotros estamos decidiendo la vida. Esto está afectando a lo que entendemos como futuro. Y muchas veces las situaciones más presionantes son las que desencadenan las decisiones más equivocadas. Nosotros tenemos que permanecer quietos, confiados, tranquilos, para poder vivir en este siglo en una forma sobria, justa y piadosa, como nos enseña Pablo en su carta a Tito. Y para esto Dios tiene que estar enseñándonos a vivir, a aprender a mantener unas relaciones, como digo, limpias, unas relaciones sanas, a poder vivir en la iglesia entendiendo que tenemos una parte importante, no observar y vivir en la iglesia en una manera en la que únicamente veo todo desde mi propia idea. Y desde ahí me relaciono con los demás, pero en el fondo lo juzgo todo, lo veo todo, opino de todo, pero en muchos casos no hago todo lo que debo de hacer. Y yo el primero, o sea, esto me lo estoy aplicando a mí mismo. Primeramente a mí y después para quien me pueda o quiera escuchar. Entonces esta unidad está cambiando el sentido de futuro. Tú en esta mañana, aquellos que me están escuchando, están preparando su futuro. Están pensando en su futuro. Pero es importante que lo prepares bien, que aciertes en lo que va a ser tu siguiente paso. Muchos cristianos viven en esta vida sin pensar que hay más que lo que ellos ven en este mundo. Pablo lo dejó muy claro. Dice, si nuestra esperanza en Cristo Jesús es para este mundo, somos los más dignos de pena de todos los hombres. Y no creo que Pablo se estuviera inventando este versículo y no creo que Dios nos dejara este texto sencillamente para que lo viéramos y pasáramos por encima. No, este texto lo dejó ahí
porque hay muchas posibilidades de que en esta mañana alguien pueda estar viviendo cristianamente para este mundo, buscando su esperanza en este mundo, buscando su futuro en este mundo, arraigándose en este mundo. Por lo tanto, si esta persona se llama cristiano, Pablo lo dice muy claramente, es el más digno de conmiseración. O sea, si vemos hermanos así, lo que hay que sentir es pena, tristeza y misericordia por ellos, porque es la forma más triste de vivir la fe, enfocados, arraigados, buscando nuestra esperanza en esta vida. Jesús lo dijo claro, el que quiera ganar la vida, la tiene que perder en este mundo. Amén. No, amén. La tiene que perder ¿dónde? En este mundo. Y Pedro dijo, nosotros hemos dejado muchas cosas. Bueno, pues si has dejado muchas cosas, recuerda que en este mundo vas a recibir 100 veces más. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Amén. Entonces, vamos a nuestro texto y trataremos de ir abriéndonos camino a través de los 18 versículos que tiene este capítulo 17 del libro de Apocalipsis. En el título que encontramos en nuestras versiones Reina Valera, es la que yo estoy leyendo, no sé en otras, las tenéis ahí en vuestras manos, el título que encabeza es Condenación de la Gran Ramera. El capítulo 17, juntamente con el capítulo 18, nos hablan de dos aspectos de Babilonia. Hoy vamos a estar en el capítulo 17 únicamente. El capítulo 17 nos habla de Babilonia en el sentido religioso apóstata, o sea, un falso cristianismo que evidentemente afectará al mundo en un sentido global y del cual no somos libres ninguno de los que estamos aquí, ya que el propio Jesús advirtió a sus propios discípulos, cuidaros del falso cristianismo, o de los falsos cristos, o de los falsos profetas, o de los falsos maestros. Por lo tanto, en el mundo habrá un falso cristianismo que evidentemente yo soy susceptible de vivir si no estoy despierto. El capítulo 18 nos habla ya no tanto en el sentido religioso, aunque forma una unidad con el propio significado de Babilonia. Aquí ya nos habla más del poder del sistema político y mundial y materialista, lo cual forma un conjunto con la religión en el fin de los tiempos. Nosotros vamos a ver que en nuestros primeros versículos no se nos descubre a Babilonia, pero cuando llegamos al verso 5, esa gran ramera ya es descrita por su nombre. Y ahí es donde nosotros tenemos el argumento correcto y concreto para determinar, para calificar y para saber quién es esta gran ramera de la cual Juan nos habla en el libro de Apocalipsis. Entonces, en este momento nosotros tenemos que hacer un poquito de acopio de la historia. Y en este sentido, vamos a ocupar 10 minutos para poder llegar hasta aquí, para poder de nuevo identificarnos en el sentido de la propia unidad progresiva escritural, donde las cosas en la Biblia no aparecen deslavazadamente, las cosas en la Biblia aparecen con un orden divino en la mente de Dios. A veces cronológicamente no las podemos ajustar, a veces encontramos dificultades para poder ordenar en nuestra propia curiosidad o necesidad intelectual, pero eso no significa que Dios nos lo haya dejado desordenadamente. Dios nos lo ha dejado muy ordenadamente. Entonces, aquí el asunto principal es lo que Babilonia representa y significa. Algunos sabemos, otros
Pues hoy pueden saber que Babilonia en la Biblia tiene un sentido histórico, profético y simbólico. Estos tres aspectos se unen en la definición de lo que Babilonia es. No podemos verlo en ninguno de ellos sin los otros porque perderíamos la totalidad de su significado bíblico. La Biblia es un libro histórico. Es un libro lleno de muchos acontecimientos, de muchas épocas y que cronológicamente nos hablan de asuntos que se pueden demostrar históricamente, cronológicamente y arqueológicamente en otros documentos de historiadores humanos. Pero la narrativa de la Biblia es histórica, pero es espiritual, es inspirada. Los escritores santos o haliógrafos escribieron lo que ningún otro hombre pudo escribir. Y por lo tanto, cuando hablamos de la narrativa bíblica, estamos hablando de la palabra de Dios, aunque en su género literario sea narrativa. Amén. Entonces, en este sentido, la narrativa nos introduce a la profecía. Y la propia profecía también nos habla de la propia simbología. Y esa propia profecía y esa propia simbología nos lleva a esa definición de lo que es Babilonia, que la encuadra en el fin de los tiempos. O sea, Babilonia es encuadrada en los últimos 7 años de este siglo presente donde vivimos. Lo que bíblicamente se conoce, según Juan, los 7 años de tribulación partidos en 2 etapas de tiempo y medio tiempo, lo cual nos habla de 3 años y medio para aquellos que tengamos una postura bíblica de carácter premilenial y pretribulacional. Pero Daniel concuerda perfectamente con Juan en sus 70 semanas. Por lo tanto, las 70 semanas de Daniel y esos 7 años que se nos enseñan entre los capítulos 6 y 18 de Apocalipsis, bíblicamente nos hablan del mismo tiempo si lo enfocamos desde esta postura premilenial y no amilenial. Amén. Entonces, para nosotros, esta profecía, para nosotros esta simbología, para nosotros esta historia narrativa es importante porque es nuestro destino. En cierta manera tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los cristianos, tiene que ver con la historia del mundo, tiene que ver con los intereses de mi fe. Y por lo tanto yo tengo que estar atento, me tengo que interesar en estas cosas. Y tengo que agradecer si en la iglesia se presentan como asuntos de carácter relevante, primordial y principal. Entonces, desde el aspecto narrativo, Babilonia, que es el nombre griego del hebreo Babel, nos inicia en el capítulo 10 de Génesis. Y ahí vamos, y ahí tenemos, no vamos a leerlo porque vamos a hacer un pequeñito resumen, el versículo 8 y 10. Y ahí tenemos el comienzo del reino de Babilonia. El que establece, el que funda el reino de Babilonia es conocido en la Biblia por Nimrod, de quien se dice que era un poderoso cazador delante de Jehová. O sea, es un tipo de la fuerza humana desafiando a Dios. Es un tipo del poder del hombre en favor del hombre en contra de Dios. Y sabemos que Nimrod fue un hijo de Can. Can fue uno de los 3 hijos que Noé introdujo en el arca y con los que estableció la nueva etapa postdiluviana. Y sabemos que Can fue maldito en la profecía de Noé. Y por lo tanto lo que podemos aprender es que toda la raza anterior, pecaminosa, con la cual el propio Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, ciertamente es carne, y serán sus días 120 años, toda esa raza quedó erradicada por el diluvio. Pero el pecado espiritualmente continuó en el hombre. Y de la descendencia de Noé podemos ver que el pecado continuó.
y que Noé necesitó de una gracia, como sus hijos necesitaban de una gracia, y como todos los hombres hasta el día de hoy necesitan de una gracia justificadora y salvífica a través de la fe en Jesucristo. Entonces Nimrod es un descendiente de Cam. Cam es alguien a quien Noé maldice. ¿Y por qué maldice? Porque vio la desnudez de su padre. Porque era un irreverente, porque era un irrespetuoso, porque era un hombre que era claramente marcado por la carnalidad. Amén. Entonces vemos en Nimrod el fundador de un imperio potente, glorioso terrenalmente, admirado terrenalmente, pero desde la perspectiva divina, miserable y carnal. Ahora, yo te preguntaría en esta mañana, hermano, si estás en Cristo, ¿hacia dónde estás mirando? Yo te preguntaría en esta mañana si no tienes a Cristo, ¿qué esperas de este mundo? ¿Qué hay? ¿Qué futuro? El otro día mi corazón se conmovió. Estaba en la casa donde vivimos y de repente tenemos un cuarto de calderas donde a veces se estropea el calentador y hay un poquito de distancia de la casa y a veces pues te causa esa incomodidad de abrir el grifo de agua caliente y no salir el agua caliente y te enfadas por andar 10 metros. Así somos, o así soy. Me molesta andar 10 metros. Pero de repente entré en ese cuartito, igual algunos lo conocéis, es probable. Hay muchas arañas ahí donde nosotros vivimos, y ese cuarto es un nido de arañas y bien gorditas todas. Pero vi una silla y yo pensé que la había dejado allí un técnico que había estado arreglando el termostato que queda en la parte alta de la caldera, es un acumulador calentador. Pero después me dijeron que era el lugar de oración de una persona. Dice, aquí viene cada día a orar. Aquello me rompió el corazón. Pude ver la grandeza de Dios en la vida de alguien que posiblemente pase desapercibido entre nosotros, pero que Dios se encarga de enaltecer. Si tú no estás en este corazón, no esperes que Dios te enaltezca nunca. ¿Por qué? Porque tu vida no apunta hacia ahí. Yo vi mis sitios de oración incomparables, más cómodos, mucho mejores, más adecuados, más calientes. Pero recibí una gran lección de vida, lo cual me llevó a enamorarme más del Señor y por supuesto, ¿no?, a valorar el corazón. Y cómo Dios en ese momento exaltó el corazón de este, vamos a decir, hermano, y vamos a dejar abierta la posibilidad a hermano o hermana. Nimrod es tipo de esta oferta, de la que muchos estamos buscando, de la que muchos queremos y en la que muchos nos distinguimos. Pero recuerda, no hay futuro para Nimrod, no hay futuro para Babilonia. Sus años y su éxito tienen los días contados. Cuando nosotros seguimos en la propia narrativa, sabemos que ese lugar está situado entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿sí? Y sabemos perfectamente que a posteriori esos ríos nos emplazan y nos enmarcan a lo que posteriormente es la Babilonia de Nabucodonosor, lo cual nos enseña que Babilonia en el sentido, recordar, narrativo, simbólico y profético, viene a lo largo de la Biblia, desde sus comienzos y hasta el final, y por lo tanto nos está hablando de una situación importante y actual. Igual en esta mañana me estás diciendo, pero ¿qué me importa a mí esta historia?
Vamos a hacer una clase de geografía bíblica. No, todo está incluido en un sentido significativo importante por cada uno de nosotros, porque va a dejarnos en un lugar a unos y a otros. Y esto es muy importante. Entonces, cuando nosotros podemos ver cómo este Nimrod estableció, fundamentó una manera de religión ecuménica. Esto es lo que encontramos ya aquí. El ecumenismo que viene al mundo, que ha estado en el mundo, que sigue en el mundo y que será la conclusión global para que Cristo venga por segunda vez a este mundo. Y tú y yo tenemos que ver en qué situación estamos encuadrados. Aún el falso cristianismo está dentro de Babilonia. En las fuentes extrabíblicas, Nimrod fue esposo de Semiramis y tuvieron un hijo llamado Tamuz, del cual los profetas hablaron, y que se relaciona con Baal, o sea, con toda la idolatría del pueblo de Dios. Esta Semiramis aparece en una imagen en los argumentos arqueológicos como una mujer amamantando a un niño, lo cual históricamente nos lleva a muchas imágenes que hoy encontramos en diferentes religiones, o mínimo en alguna. Todo esto nos enseña lo que es Babilonia. Los sacerdotes de esas religiones de misterio, de culto babilónicas, recordamos, tenían una corona en su frente en forma de pez y se llamaban a sí mismos puentes entre Dios y los hombres. Hay religiones hoy a quien su máximo representante se llama pontífice, lo cual nos dirige no solamente al aspecto religioso, sino también al aspecto político, donde los hombres están buscando ser el medio para llegar a un Dios incorrecto, falso y peligroso, el Dios de este siglo. Ten cuidado la dirección que estamos tomando. Cuando nosotros seguimos un poquito adelante, nos encontramos ya en la propia historia. Y en la propia historia nos encontramos que Daniel es el que toma y nos enseña principales profecías acerca del desarrollo de todos estos imperios en cuanto a lo sucesivo desde Babilonia. Y nos habla en su capítulo 2, ¿verdad?, de esa estatua de oro, plata, bronce, hierro que tipifica a Babilonia, que tipifica a los medo-persas, que tipifica a Grecia y que tipifica a Roma, que en el fin son unos pies mezclados entre hierro y barro que tipifican el gobierno del tiempo de la tribulación del anticristo. Y ahí se nos enseña que hay una piedra no cortada con mano de hombre que viene y destruye por completo y da la inauguración en una manera perfecta al reino de Dios. Esta es la perspectiva humana de estos imperios. El capítulo 7 de Daniel nos da una perspectiva divina y nos habla de bestias. Él vio bestias, una con cabeza, una que era como un león, otra que era como un oso. El león es Babilonia, el oso son los medos persas, un leopardo con un tipo de alas de ave, el león con alas de águila, que nos habla de Grecia, y una bestia terrible que nos habla de Roma. Y después él ve una bestia todavía más espantosa que tiene 10 cuernos y que realmente apunta al tiempo del anticristo. ¿Qué vemos en todo esto? Vemos que el espíritu de Babilonia se va sucediendo en todos los imperios que gobiernan en este mundo. Y a eso el propio Dios nos enseña en la Biblia, que es la propia plenitud. O sea, Babilonia dio origen y comienzo a la plenitud de los gentiles, al gobierno humano que un día será vencido por el Hijo de Dios en su segunda venida. Tenemos que entender estas cosas. Tenemos que comprenderlas. Tenemos que vivir con un corazón abierto, expectante, deseoso, vivo. Muchas veces hoy estamos viendo en el cristianismo mucha proyección de pósters, de palabras, de poemas, de muchas cosas, y a todo decimos amén, pero no podemos decir amén cuando nos está faltando la vida, que es realmente real con eso que estamos hablando.
Hoy tenemos un montón de propaganda cristiana entre nosotros. Y no todo proviene de una fuente correcta. Hay movimientos cristianos hoy que están siendo terriblemente tratados por el Señor porque tienen un desorden en cuanto a lo que una iglesia debe de ser, en cuanto a lo que un pastor debe de ser. Por eso nosotros tenemos que guardarnos y no criticar y no ver que el error está fuera, no. Aquí nosotros somos susceptibles de error. Amén, hermanos. Entonces vemos cómo esta sucesión de imperios nos habla espiritualmente, narrativa, profética y simbólicamente de lo que Babilonia es. La plenitud de los gentiles, el gobierno gentil que ha ido pasando evidentemente de un imperio a otro a lo largo de la historia humana. Y hoy seguimos. Jesús enseñó claramente que nunca más le verían hasta que dijeran, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y les dejó muy claro que en el momento inmediato no quedaría piedra sobre piedra de aquello que estaban viendo, que era el majestuoso templo de Jerusalén, que los romanos destruyeron en el año 70. Todo esto nos habla del Dios que controla la historia soberanamente. Amén. Entonces, sin dejarnos nada por el camino, vamos a entrar un poco a este capítulo 17. Ya hemos conectado narrativa, simbólica, proféticamente. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, Apocalipsis 17, versículo 1, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito. Recuerda que las prostitutas llevaban una distinción aquí para que se supieran que eran mujeres que estaban ofreciendo su servicio. Entonces aquí podemos ver ya el nombre de esta ramera. Entonces en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Versículo 9, por favor. Este versículo es importante juntamente con el verso 18 del capítulo 13 porque nos confronta y nos dice que todo esto que estamos leyendo es para la mente que tiene sabiduría. O sea, para la mente que está siendo enseñada por el Espíritu Santo, para la mente a quien la sabiduría de Dios está haciendo efecto, para la mente que está bajo el control de lo que el Señor quiere enseñarle. No es el control intelectual de nuestra capacidad humana. Juan está bajo el control del Espíritu. Él dijo, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo quiero ver mi vida y quiero animarte a que veas tu vida y poder comprender la magnitud de lo que estas palabras representan.
¿Estamos en el Espíritu? Para poder ser dotados de una sabiduría que comprenda estas revelaciones y estos misterios. Si no estamos en esta condición, todo lo que haremos es dotar nuestra mente de simple información teológica. La vida en el Espíritu es una gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos capacita independientemente. Tiene una respuesta al corazón hambriento, al corazón necesitado de justicia, al corazón que está buscando a Dios fielmente. Dios no abandona a las personas que viven en esta condición. Y Juan era un hombre que vivía en esta manera y por eso se le dio el privilegio y la gracia de escribir el libro de Apocalipsis. No solamente el Evangelio que lleva su nombre, no solamente las 3 cartas que llevan su nombre, sino nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis. Que juntamente con Daniel, que vivió mucho antes que él, coinciden en la visión y en el entendimiento del fin de los tiempos. Entonces, el Señor quiere darte sabiduría, quiere darte entendimiento, pero ¿cuáles son los medios que tú utilizas para esto? La vida que tú vives tiene que ser una vida en una clara consecuencia con lo que tú necesitas. Porque al Señor no podemos engañarlo. Él no puede ser burlado. Él conoce tu corazón, conoce mi corazón y en este momento ve la necesidad que tú tienes de Él y el trato que le estás dando a la palabra de Dios. Y en función de esto es lo que vamos a recibir. Juan recibió sabiduría porque en su corazón oraba por sabiduría. Deseaba sabiduría y vivía y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esto hará una diferencia de tu vida, de mi vida, que nos protegerá del falso cristianismo. Babilonia muchas veces se ha querido identificar. Es Roma. Es la propia Babilonia bañada por los ríos Tigris y Éufrates. Es Jerusalén. Es una ciudad que está simbolizando otra realidad. Bueno, que está simbolizando otra realidad, estamos seguros. Ahora, ubicar física y geográficamente la Babilonia que aquí en el capítulo 17 y 18 se nos enseña en algunos momentos es difícil de precisar. Y hay multitud, como digo, de opiniones, de comentaristas, que ninguno llega a un acuerdo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar estos asuntos. Pero estamos hablando de lo que significa, de lo que representa. Cuando nosotros pensamos en el fin de Babilonia, en el sentido de imperial, no en el sentido espiritual, como hemos dicho, ¿verdad? En el sentido espiritual, Babilonia sigue hasta hoy y seguirá hasta el fin de estos tiempos, porque será manifestada en el tiempo anterior a la segunda venida de Jesucristo para su destrucción total y absoluta. Pero mira, un pequeño detalle. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 5 de Daniel, nosotros nos encontramos a Belsasar, nieto o hijo de Nabucodonosor, dependiendo de algunos detalles, que ahora tampoco es lo más relevante o importante. Pero ¿cómo estaba Belsasar esa noche? ¿Qué había hecho? ¿Tenía las copas del tesoro de Dios en su mano? ¿Había dado esas copas a todos sus invitados en su fiesta? Allí había un invitado que no había sido invitado, que se llamaba Daniel, ¿verdad? Él era el profeta que tenía una verdad de Dios para interpretar a ese rey. Curiosamente, Babilonia estaba bañada por el río Éufrates y el río Éufrates era una de las seguridades principales que esta ciudad tenía. En aquel tiempo, como aquí se nos enseña, una ciudad asentada sobre muchas aguas. El propio capítulo 51 de Jeremías nos enseña que eran ciudades que tenían mucho poder a la hora de defenderse, a la hora de las propias seguridades y de autoabastecerse. Pero curiosamente,
cuando él estaba disfrutando de estas bendiciones, un imperio enviado por Dios había desviado el río Éufrates y había dejado seco, y estaban entrando por las puertas de su fiesta. Y aquella misma noche, Belsasar fue juzgado por Dios. Cuando nosotros vemos esta gran ramera con su copa en la mano, embriagando al mundo, podemos ver también a Belsasar. Y podemos aprender de la propia historia real, de un hombre real, que nos muestra cuando el comportamiento con Dios es aquel que no debe de ser, el juicio de Dios es inminente, inmediato, y puede suceder en cualquier momento. Esto a mí me maravilla, me llena mi corazón de un asombro que de verdad anhelo, envidio en Juan. Sé que tengo 56 años, sé que he perdido tiempo en la vida. Sé que hay muchas cosas que si tuviera una oportunidad de volver atrás las haría diferente a como las he hecho. Solo tengo un presente, solo tengo este momento, y este momento Dios me lo está concediendo para dirigirme a una iglesia. Y me gustaría hacerlo en una manera en la que pudiera no solamente aprovechar mi vida, sino que vosotros pudierais aprovechar la vuestra. Hay mucha pérdida de tiempo aquí esta mañana. Debemos de arrepentirnos delante de Dios. Debemos de pedir perdón a Dios y debemos de actuar inmediatamente. No sé a veces en qué estamos asegurados, pero muchas veces las seguridades, como digo, son débiles y no merecen una confianza que a veces le estamos dando, aunque somos cristianos. Amén. Daniel no se invitó a la fiesta para participar. Llegó allí para poder decir que aquel día era el último de ese rey y de todo el imperio a nivel nombre, en el sentido de control y dominio del mundo. El siguiente es Darío, ya no es babilonio, es medo-persa. Entonces, como digo, nosotros no podemos darle esa ubicación, pero observa que Juan está en el Espíritu en el día del Señor, observa que Juan está recibiendo una información, y esa información es de un mensajero, de un ángel. Volvemos al capítulo 17, donde no nos hemos movido. Es un ángel quien trae la información a Juan. ¿Qué ángel? Pues uno de los 7 que derramaron las copas de la ira de Dios sobre este mundo. Por lo tanto, este capítulo cronológicamente no lo tenemos en el orden de sucesos que nos enseña Juan desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18. Nosotros terminamos el capítulo 5 viendo a uno que es digno, al Cordero inmolado, a aquel que en la preocupación de no ver a nadie digno de poder abrir los libros y desatar los sellos, él sí pudo. Y a partir de este momento se empiezan a desatar los 7 sellos, se tocan las 7 trompetas y se derraman las 7 copas de la ira de Dios en estos 7 años de tribulación. Por lo tanto, esto está dentro del contexto de lo que ya venimos desarrollando entre el capítulo 6 y el capítulo 16. Amén. Este ángel, como digo, es uno de los anteriores. ¡Qué bonita! Ven conmigo. Habló conmigo y me dice, ven acá. Esta conversación, ¿cómo pudo ser vivida por Juan? Estaba orando, estaba despierto, era una visión que él estaba viendo y que a la vez estaba escribiendo. Me maravilla. Pero le dice, ven y te mostraré la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Como dije, el capítulo 51 de Jeremías nos habla de esta ciudad
asentada sobre muchas aguas, pero aquí es un lenguaje simbólico. Aquí no estamos teniendo una definición física y geográfica. Si tú vas un momento al capítulo 21, versículo 9, veremos, perdón, eso es otra cosita. No nos movemos, vamos al verso 15 de este mismo capítulo. Esto que os dije es el ángel, que es el mismo que está aquí hablando con Juan y que es uno de los 7 ángeles, ¿vale? Vamos a ir con tranquilidad, que esto es delicado. Entonces dice, nosotros no estamos ahora inventándonos ninguna simbología, sino que la propia palabra nos da esta respuesta. ¿Sí? ¿Y qué te dice la palabra? Verso 15, me dijo también, ¿quién se lo dijo? El ángel. Las aguas que has visto donde las rameras se sientan son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, ya entendemos que son las aguas, son las naciones de este mundo, los diferentes habitantes inconversos de este mundo para este tiempo. Esto tiene que hacernos pensar de cómo la humanidad va a estar viviendo sin percibir la realidad donde está. Pero recuerda algo, y es que aunque no hemos llegado a este momento históricamente, todavía lo contemplamos proféticamente, espiritualmente, lo estamos viviendo en el sentido de la realidad que hoy Satanás tiene en este mundo. Todo se está formando, todo se está originando, todo está tomando un control para que realmente esta ramera se siente sobre las naciones donde espiritualmente hoy ya está teniendo sus efectos. Porque sabemos que todos los hombres que no tienen a Cristo están siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Eso es autoridad. Quien no tiene a Cristo está bajo el gobierno de Satanás. Si no tienes a Cristo en esta mañana, Satanás gobierna, controla y dirige tu vida. Entonces, cuando estamos viendo esto, nuestro corazón tiene que dolerse, nuestro corazón tiene que contemplar el sufrimiento de los hombres, no solamente de aquel tiempo, sino de los hombres que realmente están hoy sufriendo por la crueldad déspota del gobierno satánico en los corazones y de los hombres por quien Cristo murió en la cruz y derramó su sangre. Dice ahora, con la cual han fornicado reyes. Observa que el verso 2 está dándonos una idea de dos tipos de personas, ¿verdad? Por un lado, nos enseña que esta ramera que está sentada sobre las naciones con su engaño, y su engaño es una relación de fornicación, o sea, el verbo nos enseña el carácter de las relaciones de esta ramera con los reyes, los gobernantes de este mundo. O sea, esto espiritualmente está conformándose para preparar el mundo para este momento. Y en este momento Juan está teniendo una revelación de cómo la ramera espiritualmente se relaciona con los gobernantes de este mundo. Pero no solamente los gobernantes de este mundo, sino los moradores. Y aquí estamos tú y yo. Igual nosotros no somos reyes, en el sentido de lo que la misma palabra dice en cuanto a gobierno en este mundo. Nos entendemos, ¿no? Igual tu mente ahora puede irse y decir, no, pero voy a reinar con Cristo. Bueno, creo que eso es otra cosa que no tiene que ver con esto. Nuestra mente tiene que centrarse en lo que estamos estudiando para poder entenderlo. Entonces los moradores de la tierra, los reyes han fornicado, han tenido relaciones adúlteras, han tenido relaciones desordenadas, pero los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces aquí estás viendo que los hombres tienen una relación espiritual que está descrita evidentemente por
el consumo, la recepción de lo que es el vino en el sentido de festividad pagana, de lo que es el vino en el sentido de borrachera, y evidentemente lo que acompañaba todo ese tipo de paganismo era todo tipo de relaciones sexuales totalmente desordenadas, impúdicas, sucias y pecaminosas. Así están para este tiempo los moradores de la tierra, bebiendo el vino de su fornicación. Dios nos libre de no entrar en esta relación con el mundo. Dios nos libre que el vino de esta impiedad de vida por un momento sea captado por tu paladar. Dios nos libre de que nuestros hijos terminen bebiendo el vino de la fornicación de la gran ramera. Dios nos libre. Y por lo tanto, seamos fieles a la palabra de Dios. No vivamos fantasiosamente, vivamos en una realidad bíblica, confrontados con la verdad de Dios, con la vida de Dios, viviendo en el Espíritu, para poder guardarnos de estas maquinaciones tan poderosas y tan terribles de Satanás en todo el despliegue de su plan diabólico en este mundo. Y aquí estamos viendo, iremos, como digo, abriendo el entendimiento, pero sabemos que el gran caudillo y artífice de todo esto es Satanás. Entonces ahora me gustaría que por un momento fuéramos a la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Y a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Cuando veía estas palabras, cuando reflexionaba en ellas y pensaba en ellas, veía la gracia de Dios sobre la vida de aquellos que hemos sido alcanzados. Veía la gracia de Dios en la vida de aquellos que todavía pueden ser alcanzados. Pero también veía el sufrimiento de aquellos que hoy están bebiendo de este vino de fornicación. Dice Efesios 5:18. Vamos a ir al texto que hemos dicho. Pero recuerda este versículo que venía fuerte a mi propio corazón, muy conocido. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sensualidad, carnalidad. Antes, sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues con vino. Ahí de nuevo el vino es una metáfora, exactamente igual que aquí. Nos está hablando de una metáfora con una simbología, con un significado espiritual. Y podemos ver en el vino ese líquido que se consume y que toma el control de nuestro cuerpo, ¿verdad? De nuestra mente, que nos lleva a actuar indebidamente, nos lleva a actuar indecorosamente, nos lleva a actuar como no debemos porque no tenemos el control de nuestra vida. El hombre que está en Cristo únicamente tiene el control de su vida cuando ese control está dirigido, guiado, ejecutado, llevado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en nuestro corazón puede ser contristado. Y el Espíritu Santo en nuestro corazón puede ser apagado por tener una determinación de carácter carnal y conducta en esta vida. Ten cuidado, hermano. Tengo que tener cuidado cuando pruebo del vino de la fornicación. Cuando siento deleite en aquello que es carnal, mundano, terrenal y diabólico. Tengo que tener cuidado cuando mi corazón se está abriendo a unas relaciones espirituales con quien no es mi Cristo, mi Dios. Y aquí todos somos susceptibles de cometer este error. Tú tienes un enemigo insaciable, incansable, y eres objeto. En el momento que bebes una gotita de este vino, te va a gustar. Y como bien dice el proverbio, nos enseña
que aunque mis ojos han visto cosas extrañas y aunque realmente me sentí mareado y me sentí como quien va encima de un barco, aunque sentí que me hirió, aunque sentí que fue como una mordedura de aspid, me desperté y lo volví a buscar, porque me gustó. Piensa en los encuentros que estás teniendo con este vino. Aquí está bien explicado de qué trata este vino. Es un gusto de carácter carnal. Y los cristianos coqueteamos con estas cosas. Los que no son cristianos no pueden hacer nada por dejar de beber constantemente del vino de pecado, porque su condición exige, y es la única necesidad, si Dios no cambia su corazón, que tienen. Pero el creyente tiene opciones, amén. Y el creyente puede evitar beber del vino de la fornicación. A veces no crecemos, a veces no sabemos por qué le pasa a este hermano, qué le pasa a este otro hermano, parece que nunca hay avances, parece que se ha quedado parado. Bueno, en muchos casos las razones es esta, es que es un hombre que coquetea con el vicio ocultamente, es un hombre que coquetea con el vino de la fornicación, donde nadie le ve. Es un hermano o una hermana. Hablo hombre y me refiero a todos. Hoy tenemos infinidad de, como digo, de entretenimientos. Las grandes cadenas cineastas, hoy los cines se han arruinado porque ya los cines están en casa. Hoy todos podemos acceder a cualquier tipo, como digo, de documental, de cualquier contenido. Hoy los cristianos estamos confrontando más que nunca un universo de placer que nos va a costar mucho negarnos y evitar el vino de la fornicación. Cristo tiene que ser muy grande en tu corazón. Tu realidad espiritual tiene que ser muy grande en tu corazón. Tu vida tiene que corresponderse con la santidad de lo que predica la Biblia. Y si no, tienes muchas posibilidades de resbalar. Porque Jesús nos advirtió que aún los propios escogidos serán engañados. Y si tu pensamiento en esta mañana es yo no, cuida tu manera de pensar y de responder. Seamos humildes. Amén. No bebas vino. No te embriagues con vino, en el cual hay disolución. Antes, sé lleno del Espíritu Santo. No hay mejor vida que la que Dios te da. A veces miras hacia ti mismo y dices, qué pobre soy, qué pobre es el lugar donde vivo, qué poco futuro hay, qué poco fruto tengo. Y de repente te encuentras que Dios te está distinguiendo tanto, que Dios está tan contento contigo y que tu corazón no está percibiendo el gozo que tiene el Señor en tu vida. El gozo del Señor es mi fortaleza, hermanos. Es que Él esté contento conmigo. Que Él tenga agrado en quien yo soy. No en lo que yo pienso de mí mismo. Despreciamos la gracia de Dios. Despreciamos los dones de Dios. Despreciamos todo, lo vemos poco. Porque vemos hacia el mundo. Claro, si veo al mundo tengo poco. ¿Pero en qué me estoy comparando con el mundo? En la carne únicamente. Si miro al mundo con un corazón lleno de Dios, me siento un rico, un bienaventurado. Y el mundo lo veo como un miserable, pobre y desnudo, cual iglesia de la Odisea. Hay gente que se está bautizando porque tú le hablaste de Jesús.
y estás despreciando la casa que el Señor te ha dado, tu iglesia, tus hermanos, tus pastores. Esos bienes maravillosos los cambias por la miseria de un vino que te emborracha y te confunde. Esa es nuestra vida muchas veces. Y si hemos podido salir de estos coqueteos y de estos encuentros, y hoy contamos la gracia de Dios, entonces sé un gran testimonio de esto. Porque tenemos muchas razones para vivir agradecidos. Pero te recuerdo que si hoy tú ves que aquí, en la iglesia del Señor, te sientes pobre, eso es un indicativo de que eres miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese eres tú. Ese puedo ser yo. Cuánta riqueza hay en el Señor, como ese hermano que ora en un cuarto de calderas. Amén. Vamos terminando con estos 2 versículos que os he enseñado, que hablaríamos. Estamos contemplando esta gran ramera que se ha prostituido con los reyes, que ha tentado y de la cual han embebido los moradores de esta tierra el vino de la fornicación. Dice así el versículo 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Esta iglesia maravillosa, son cartas preciosas las que Pablo escribió a Tesalónica. Pero acerca de los tiempos, versículo 1, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como un ladrón en la noche. Esto no tiene no está contradiciendo el rapto, el arrebatamiento que ya se nos menciona en el capítulo 4. No, son 2 cosas. Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo y hay que entenderlo todo en su correcto contexto. Me interesa que leamos el versículo 3. Que cuando el mundo diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como un ladrón. O sea, todos esos hombres que van a ser juzgados por Dios en ese día van a ser sorprendidos. No van a esperar el regreso del Señor. Van a estar embebiendo del vino de la fornicación, de la gran ramera. Van a estar totalmente enfocados en el materialismo mundial y van a estar engañados sobre un mensaje de paz y seguridad, la que muchos cristianos buscan fuera de Dios, la que el hombre hoy está buscando fuera de Dios. Recuerda, es Babilonia con su pensamiento ecuménico. Es Babilonia con un sentido de control espiritual. Es Babilonia que quiere controlar a la humanidad, aun sabiendo que están condenados a la destrucción, pero tratarán de llevar con ellos el máximo de almas. El mundo hoy está predicando paz y seguridad. Hoy lo que estamos viendo está mucho más cerca de ese día que cuando creímos. Como bien nos enseña Pablo a los romanos en el capítulo 13. Por eso debemos vestirnos de las armas de la luz y no proveer para los deseos de la carne, porque nuestra salvación está mucho más cerca que cuando creímos. Cristo puede venir en este momento por su iglesia. Cristo puede llevar
su iglesia. Nada tiene que ocurrir. No hay nada que falte por ocurrir en el mundo para que este hecho acontezca. Y por lo tanto, en el momento que la iglesia se vaya de este mundo, comenzará el tiempo donde estamos hablando en el libro de Apocalipsis entre los capítulos 6 y 18. Para este tiempo, los hombres del mundo escucharán paz y seguridad. Será como en los días de Noé, casándose, comiendo, bebiendo, jugando y dándose en casamiento. Pero el diluvio vino repentinamente. Y quien no estaba dentro del arca, que es un tipo de la salvación de Dios, sufrió el juicio de Dios. Así será. Así será. Segunda de Tesalonicenses. Pido al coro que se vaya preparando. Para poder cerrar nuestro contexto. Este capítulo 2 nos habla de la revelación, de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo. Y ahora dice, en el versículo, hemos hablado del versículo 7 y 8, vamos a ver si partiendo de aquí vamos a venir desde el verso 5. Pablo está advirtiendo a la iglesia que no se conturbe, que no se inquiete en cuanto a que el día del Señor está cerca o de que el día del Señor ya pasó. Ellos están en medio de la tribulación, que nadie os engañe, porque la segunda venida de Cristo no puede ocurrir sin que haya una manifestación de apostasía mundial y global, lo cual nos relaciona con lo que estamos hablando en Apocalipsis 17. Un ecumenismo religioso apóstata y una forma de adoración falsa a Dios, un falso cristianismo. Dice así, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Nos está llevando a ese momento final donde ya claramente el anticristo es manifestado. Hay una reunión global de todos los ejércitos enemistados con Dios, influenciados por su caudillo, que es el anticristo, para su derrota final. Cristo lo derrotará con el resplandor de su boca, con su palabra, con su santa presencia. La iglesia estará presente en este glorioso final y en esta gloriosa victoria. Pero lo que estamos viendo es importante. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Por lo tanto, para el tiempo que Pablo está hablando, este misterio está actuando ya. Y viene actuando en el mundo a lo largo de muchos siglos. Y todavía hoy este misterio no se revela porque está presente quien lo detiene, hasta que a su vez este que lo detiene se ha quitado. El verbo quitar es un verbo confuso aquí. Y tenemos que entenderlo y no tenemos ahora tiempo para poder explicar gramaticalmente algunos asuntos que exigirían mucho detalle y mucha atención, y creo que ya estamos en un rato de predicación y la mente ya no está tan fresca con tanta documentación y tanto contenido. Pero la realidad aquí es que
muchas personas, dependiendo de la propia posición escatológica que se tenga, lo pueden ver como el propio gobierno humano. Pero yo me inclino a pensar que en este sentido tenemos que entender que es el Espíritu Santo en sus relaciones con la iglesia hoy. La iglesia hoy todavía está aquí en el mundo, y cuando la iglesia se vaya de este mundo, el Espíritu Santo estará en este mundo obrando y actuando en una manera muy diferente a como está actuando hoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en la iglesia. Y por lo tanto, cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo se irá en la manera que hoy está en la iglesia. Amén. Es glorioso lo que estamos hablando. Entonces, el Espíritu Santo actuará. La conversión de muchos hombres durante la tribulación será, por supuesto, por la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, pero será en una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque durante esos años de tribulación, sorprendentemente, va a haber más, va a haber una cosecha de almas impresionantemente grande en la propia comparación con lo que ha sido la historia del Evangelio. Increíble, donde hay más juicio de Dios, va a brillar más misericordia de Dios. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y Dios sigue siendo soberano y glorioso, maravilloso y omnipresente en todo. Pero la iglesia no estará. Y estarán únicamente hombres que para abrazar la fe será el precio de su propia vida. De un dolor, de un desprecio. Muy diferente a la oferta hoy que tú tienes de Dios para entregarte. Tú puedes venir en paz hoy a Jesús. O seguir bebiendo del vino de la fornicación de este mundo. Porque la iglesia está en este mundo. Porque el Espíritu Santo está en la iglesia. Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. ¿Sí? Pero cuando esto se ha quitado de medio, entonces es el momento donde va a haber la revelación clara de quién es el hijo de perdición, el hombre de pecado, el anticristo, el cual aparecerá, irrumpirá en el mundo, y esto tendremos que ir un poquito más adelante en el capítulo 17 de Apocalipsis, porque después se encarga de explicarnos estas cosas. Ahora mismo estamos con la ramera, ¿no? No vamos a mezclar las cosas. Entonces podemos ver que este hombre de pecado se manifestará al mundo, mostrará su control sobre el mundo y entonces llevará a cabo sus acciones demoníacas y diabólicas por las cuales será juzgado por Dios y enviado a la perdición y a la condenación eterna en el lago de fuego, juntamente con la bestia, el falso profeta y por supuesto todos los impíos de todas las épocas y de todas las edades. Amén. Volvemos a Apocalipsis. Entonces cerramos ya nuestro contexto que va hasta el verso 6, donde aquí en el verso 6 ya tenemos en cierta manera el comienzo de este juicio. Dice, me llevó en el espíritu, verso 3, al desierto, de nuevo es esa experiencia de la que hablamos, y vi de nuevo a una mujer sentada sobre una... Aquí ya tenemos otro elemento nuevo. Entonces aquí ya tenemos esta bestia. ¿Quién es esta bestia? Hablaremos posteriormente. Es la que ya nos aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis. Es la misma. ¿Vale? No vamos ahora a entrar ahí porque no tenemos tiempo. Ahora, esta bestia escarlata está llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas, que sabemos que son los 7 montes y los 7 reyes, y los 10 cuernos, que son gobiernos que se les va a dar una hora, un breve tiempo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Hemos estado hablando también de este cáliz, hemos estado hablando de lo que llena este cáliz, de la apariencia de este cáliz, pero de lo que hay dentro de este cáliz y del daño que hace a aquellos que toman de este cáliz. Pero si observas, esta mujer está vestida de púrpura y escarlata. El término escarlata, que es el rojo, en la Biblia
Es importante que entendamos qué significa. Siempre guarda una relación, en algunos casos, con el pecado. Isaías 1:18 nos enseña que si tu pecado fuera de tono escarlata, yo lo volveré blanco como la nieve. Es símbolo de la lujuria, es símbolo de la riqueza y del poder mundial. Entonces, esto nos tipifica estas cosas. No podemos ir más allá, solamente aquello que la Biblia nos permite, ¿verdad? Dice, ese cáliz está lleno de abominaciones, de la inmundicia, de su fornicación. De nuevo nos lleva a la ramera. Verso 5, y en su frente, lo que le distingue, un nombre escrito, un misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, no es algo que sucede en este momento, es algo que tiene una historia anterior, de la cual es madre y causa de abominaciones, evidentemente, y de rameras. Y ahora, verso 6, y la vi borracha de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. No sabemos si esto es una diferenciación entre santos del Antiguo Testamento y mártires del tiempo de la tribulación. En mi opinión, son todos los santos de toda la historia del pueblo de Dios, lo cual engloba y encierra, en mi opinión, este significado. Esta mujer, esta ramera, estaba borracha de la sangre de los santos, para que podamos ver el carácter y el trato que le dará al verdadero cristianismo, según se vaya revelando, según se vaya manifestando. Los cristianos de épocas anteriores ya han vivido esta experiencia, y los cristianos de épocas futuras la vivirán. Y nosotros hoy tenemos que estar con nuestros ojos abiertos en el Espíritu para poder comprender estas cosas y no beber del vino de la fornicación de este mundo, en la manera pagana o en la manera falsamente cristiana, que viene a ser lo mismo. Amén. Y nos quedamos como Juan, asombrados, maravillados con la palabra, con el Señor, con Dios. Amén. Hasta aquí, en esta mañana. Que Dios os bendiga. Que Dios bendiga a las personas que nos han escuchado, que tengan buena semana. Y gracias.